Bienvenidas, bienvenidos a todos y todas. Solo el amor alumbra lo que perdura. Te silenciaste, Alejandra. Ahí está, perdón, gracias Viviana por avisar. Bueno, solo el amor alumbra lo que perdura. En el marco del Día Nacional del Derecho a la Identidad, que fue el pasado 22 de octubre, desde la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, tenemos el honor y el enorme placer de iniciar este conversatorio, que fue pensado en torno al testimonio de Tatiana Sfiligoy, a quien estamos esperando, que está con un inconveniente con internet, y de Guillermo Pérez Roisenblit, nietes que forman parte de los 130 que recuperaron su identidad gracias a la dignísima lucha de las abuelas. Y en torno a la palabra de la doctora Mariana Herrera Piñero, directora general técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos. Un honor contar con tan significativas y queridas presencias para todos nosotros y nosotras. Queremos decir y recordar que el pasado 27 de octubre se cumplieron 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, quien desde el Poder Ejecutivo transformó la tríada memoria, verdad y justicia en política de Estado, y entonces decimos que a su clara y transparente presencia también está dedicado este encuentro de hoy. Pero hablando de marcas de identidad, la asociación tiene quizás una marquita de identidad que es la de iniciar cada encuentro, cada actividad que hacemos con el canto, con la voz, con la poesía de nuestro querido compañero y amigo Germán, hijo de Germán Bonsmelin, hermano de Sonia, ambos secuestrados y desaparecidos por la dictadura genocida. Germán es, además de ser militante, integrante del equipo de la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Morón. Está presente aquí también Viviana Gómez Cabrera, la directora. Y bueno, damos inicio a este encuentro. Después les vamos a comentar cómo es la dinámica, cómo pensamos la dinámica de este conversatorio. Y damos inicio con la música y la canción de nuestro amigo Germán para todos ustedes. Bueno, ya nos hemos saludado. Gracias a la Asociación Seré por invitarme siempre. Desde hace muchos años es cierto que me invitan. No a abrir, es la primera vez que abro una actividad, creo, ¿sí? Pero sí hemos cerrado muchas actividades, muchas acciones compartidas a lo largo de muchísimos años. No entró Tati todavía, la saludaremos cuando llegue. Saludos a Guillermo, un abrazo, y Mariana, que no la conozco, pero bueno, un gusto. Y nuevamente, un placer formar parte de esta actividad. Comento que la asociación eligió 2 temas de una larga lista, ¿sí? Y me voy a remitir al pedido específico de la presidenta María Teresa, que me dijo, toca este tema para arrancar y aquel para cerrar. Y así lo voy a hacer, ¿sí? ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las cendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van
¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿En qué se habrán convertido mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Dónde estarán las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde irán ahora mismo esos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Dónde estará lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿Dónde estará la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde está el mantel de la mesa o el café de ayer? ¿Dónde estarán los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Muchas gracias. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien o mal? Es lo que hay. Gracias. Gracias, Germán. Hasta lo más profundo de nuestros corazones siempre. Gracias. Bueno, les contamos que Tati no llegó, ¿no? ¿Todavía? No. No. Bueno, les contamos que esto es un conversatorio, o sea, el eje está puesto en la conversación, en el diálogo, y pensamos en la siguiente dinámica. Las personas invitadas expondrán, contarán, en alrededor de, el tiempo es entre 10, 12 minutos, 15 minutos, bueno, vamos viendo, pero como lo que queremos es poner el foco en la circulación de las preguntas y en el intercambio, entonces la idea es que cada invitado o invitada pueda exponer en el tiempo previsto, y después, al final de las 3 exposiciones, abrimos al intercambio de preguntas. Lali las va a ir recibiendo en el chat, creo que cuando comenzó el encuentro escribió ya Lali esa consigna, que es para poder optimizar el tiempo, no interrumpir, digamos, la exposición de los compañeros y no interrumpir nuestra escucha atenta, ¿no? Si les parece bien, lo que pensamos es que primero, bueno, vamos a presentar a Mariana y después a Tatiana y a Guillermo, ¿sí? Bien. Mariana Herrera Piñero, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, está presente hoy aquí con nosotros. Reiteramos, Mariana, que para nosotros es un honor que estés hoy aquí presente. El Banco Nacional de Datos Genéticos es emblema y faro en el mundo de lo que es lo que por ahí podemos definir como el sentido político profundo de la ciencia al servicio de la humanidad.
Y desde esa síntesis, desde ese vínculo entre derechos humanos y entre ciencia y derechos humanos, es que nos convocamos y nos reunimos alrededor de tu palabra, de tu testimonio hoy. Así que cuando quieras, Mariana, la palabra es tuya y la escucha atenta de todos nosotros. Bueno, primero les quiero agradecer por esta invitación, la verdad que para mí es un honor, cada vez que me invitan yo aprendo muchísimo de estos intercambios, porque mi voz ya la conozco hace mucho. Quiero empezar contestándole a Germán respecto de la canción. Las palabras van a la memoria que estamos construyendo todos permanentemente con estos conversatorios, con los juicios, con el sostener permanentemente las políticas de memoria, verdad y justicia, así que no caen en saco roto, ¿no? Y eso es importante de sostenerlo. Cuando vos empezaste a cantar la canción, yo enseguida dije, no, las palabras no quedan en ningún lugar, quedan en la memoria de todos los que permanentemente las resignificamos, ¿no? Bueno, voy a contar un poco, digamos esto, sí, yo creo que el banco es justamente la mejor síntesis de política, de ciencia aplicada a los derechos humanos. Creo que en la Argentina, y lo he dicho muchas veces, es el principal caso de éxito de un Estado comprometido con, digamos, restituir la identidad de personas que han tenido su identidad vulnerada por el propio Estado nacional, y eso es muy importante de significar, en un momento en que la democracia estaba muy frágil. Nosotros sabemos que la historia de la Argentina siempre ha sido una historia compleja, por lo menos hasta la última dictadura cívico-militar, porque permanentemente se alternaban procesos democráticos con dictaduras. La más cruenta, obviamente, y todos la sabemos, ustedes vienen ahora de escuchar los juicios en la última dictadura cívico-militar. Yo creo que era una época difícil y que hay un sentido que tiene el banco en la historia de la política de los derechos humanos en la Argentina, que es muy importante, si bien no es algo que se gesta, digamos, en el laboratorio, sí tiene un sentido desde el lugar que las leyes de impunidad, digamos, o sea, de punto final, de evidencia de vida, y la amnistía promulgada luego durante el gobierno de Carlos Menem, fueron derogadas a raíz de la restitución, fundamentalmente empujadas por la restitución de la identidad de una nieta, que es Claudia Poblete Haslik, y que eso fue como la prueba que permitió digamos, a los organismos de derechos humanos mostrar que había un plan sistemático de robo de bebés, y eso no estaba contemplado dentro de las leyes de amnistía y las leyes de impunidad, ¿no? Entonces, esto, si bien no es el banco en sí mismo el que empujó esto, fue una prueba de ADN la que permitió que esto se empezara a tomar como un plan sistemático de robos de bebés, ¿no? Que en otros países estos planes sistemáticos de robo de bebés, como por ejemplo en el caso de España durante la dictadura franquista, estaban directamente promulgados por ley, ¿no? Acá se los instituyó como un delito directamente, allá los blanquearon con una ley, digamos, apropiarse de los niños se lo hizo por ley, ¿no? Y a mí me gustaría contar un poco cómo es la dinámica del banco, pero también contar más que todo cuáles fueron los procesos que tuvo el banco a lo largo de estos 33 años de vida, ¿no? Porque el banco fue creciendo primero con el desarrollo de la genética forense, y fue quien dio a luz a muchos otros bancos en el mundo
que sirvieron para identificación de otros casos de niños apropiados producto de desplazamientos en guerras, como en el caso de El Salvador, o niños apropiados o separados de sus padres en Colombia, en Perú, en muchísimos países de Latinoamérica donde, en Colombia, la historia de Colombia es una historia de conflicto, ¿no? No tuvo que ver con una dictadura. Si bien hay gobiernos democráticos que son terriblemente, o sea, que han violado los derechos humanos sistemáticamente a lo largo de todos estos años, no sufrieron una dictadura, pero otros países, como por ejemplo Brasil, Uruguay, bueno, ya sabemos, Chile, digamos, sí han pasado por dictaduras, la dictadura de Paraguay también, donde han habido robos de niños o apropiaciones o asesinatos de mujeres embarazadas. Entonces, para mí, me parece que uno puede contar la historia del banco en 3 etapas. La primera etapa creo que fue la más difícil de la historia del banco, porque fue la etapa en la cual los niños eran menores de edad. Entonces, lograr que se llevara a esos niños al banco para que se hicieran una prueba de ADN para identificar, a ver si eran algunos de los nietos de las abuelas, exigía de un juicio, también donde un juez tenía que obligar a los padres, a los apropiadores a llevar a los niños al banco para que se hicieran esta prueba, y esa fue la etapa más difícil porque la realidad es que no había ningún país en el mundo que tuviera un antecedente así, que se hubiera trabajado primero desde el lugar de la justicia. Estábamos hablando de jueces que venían de la dictadura también, jueces que con la impronta ideológica que ya sabemos que tienen muchos jueces en nuestro país, en otros países del mundo, ¿no? Porque no inventamos la justicia ideológica, no querían saber nada, por jueces los cuales les era muy difícil crear una jurisprudencia alrededor de qué pasaba con un niño, porque siempre había o una madre que denunciaba un robo de bebés, o un padre, pero no abuelas, digamos, que además reclamaban que ese niño fuera criado por ellas, en su familia biológica, y de esto no había prácticamente jurisprudencia. Entonces era todo muy complejo y generó y desató una discusión en la sociedad alrededor de qué era ¿por qué no dejarlos con quienes los criaban? Algunos decían, los padres del corazón, los padres del amor. Bueno, hemos escuchado miles de cosas a lo largo de este tiempo, y a medida que fueron cambiando los gobiernos democráticos, digamos, se iba redimensionando el discurso cultural alrededor de la restitución de la identidad, ¿no? Entonces yo creo que esa etapa debe haber sido la más difícil del banco, la más compleja, porque había que instrumentar algo que no había sido inventado en ningún país del mundo. Había que pensar qué marcadores genéticos podían servir para esto, o sea que había que inventar esos marcadores. De hecho, se tuvieron que usar los estudios de histocompatibilidad que tenían que ver con el trasplante de órganos para hacer los primeros estudios y los grupos sanguíneos, porque no había nada alrededor de una prueba de viabilidad. De hecho, los primeros científicos que vinieron acá de la Asociación Americana por el Avance de las Ciencias para ayudar a las abuelas, luego de probar estas técnicas, publicaron en una revista científica por primera vez un artículo en donde se hablaba de la ciencia aplicada a los derechos humanos, y esa revista dedicó todo su número a hablar de la temática de ciencia y derechos humanos por primera vez en la historia de la ciencia, pues la ciencia siempre estaba asociada a otro tipo de cosas como la eutanasia, la eugenesia, digamos, o sea, se lo utilizaba mucho para esterilizaciones selectivas o cosas por el estilo, pero nunca se había hablado de esta manera, ¿no? De lo que tenía que ver con una ciencia aplicada a la reparación de derechos de las personas. Y todo esto surgió en un periodo muy corto, entre el año 84, que viene la Asociación Americana por el Avance de las Ciencias, hasta los 90,
surgieron montones de cosas, como por ejemplo que las abuelas pudieran incorporar los artículos 7, 8 y 11 en la Convención Internacional por los Derechos del Niño para hablar del derecho a la identidad del menor en todos sus aspectos, ¿no? Luego vino una etapa en la cual yo creo que debe haber sido, digamos, para las abuelas, una etapa que empezaba a ser, digamos, mucho más dinámica en el sentido de que se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, los nietos ya eran mayores de edad, tenían 21, se cuestionaban ellos, podían acceder a hablar con las abuelas y con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad para poder llegar al banco, y ahí cambió la dinámica. De golpe había más afluencia en el banco de esos chicos, jóvenes y chicas que venían voluntariamente, y disminuyó la cantidad de jóvenes que venían en el marco de una causa judicial de investigación. Entonces, yo creo que esa fue una etapa muy rica del banco. Se restituyó la identidad de muchísimos nietos en ese momento. También esos nietos empezaron a tener una voz distinta ante la sociedad, que era su propia voz, no la voz de sus apropiadores. Empezaron a construir alrededor de lo que significa la identidad, a generarse una construcción cultural muy fuerte alrededor de este tema. Se dieron discusiones muy ricas, y además, en el año 2003 empezaron a tener una voz política, sus voces empezaron a ser visibles en el terreno político. Y de ahí salieron muchos nietos restituidos que hoy en día son diputados y diputadas y ostentan cargos dentro de la Administración Pública Nacional. Y esto fue la etapa donde, digamos, toda esta cosa se visibilizó mucho en ese momento, se comenzó a visibilizar mucho más el trabajo de la ciencia. Justamente pues se creó un Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque, digamos, el Banco Nacional de Datos Genéticos empezó a tener una presencia como un elemento que servía para reparar, digamos, estas violaciones de identidad. Y la realidad es que, bueno, nosotros lo hemos visto desde el año 2003 hasta hoy en día, porque creo que ni siquiera el propio macrismo pudo romper con lo que significa la restitución, o el momento del acontecimiento feliz que significa la restitución de un nieto, ¿no? O sea, eso no lo pudieron romper. Quisieron invisibilizarlo, pero no pudieron. ¿Está bien? Porque los nietos tuvieron voz propia en sus propias restituciones, ¿no? Y bueno, respecto de esta tercera etapa, que es la etapa donde ya los nietos ya no son tan jóvenes, ¿no? Son hombres y mujeres bastante grandecitos, también tienen hijos y están los bisnietos. Entonces, de golpe el banco se encuentra con otro desafío, que es si se puede con un bisnieto, o con más de un bisnieto, poder devolverle la identidad al padre de esos bisnietos. O sea, ese nieto que de golpe falleció antes de dar su muestra al banco, o no quiere acercarse, y de golpe es el bisnieto el que se cuestiona su propia identidad, ¿no? Porque esto de la identidad no solamente está vulnerada en un nieto, sino también en los hijos de esa persona y en toda la progenie. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en España? Cuando nosotros vemos a los nietos de aquellos niños apropiados en su momento, dar vueltas alrededor de la Plaza del Sol todos los jueves pidiendo por su propia identidad, ¿no? Que no saben, digamos, de qué familia provienen. Entonces, para el banco esta etapa es un desafío tecnológico importante. Nosotros estamos empezando a encararlo en este momento. Lo estamos encarando desde la ciencia, y también lo estamos encarando desde el apoyo en la búsqueda de las abuelas, porque el banco creó una unidad de comunicación en la cual, bueno, está Luciana, que está acá, está Manuel
Ubiña, está Catalina Copelo, y están muchos de los trabajadores del banco que vamos a los colegios secundarios a dar clases de biología, contando cómo es esto de hacer en el laboratorio un proceso de restitución de identidad, pero al mismo tiempo generando esas dudas o llevando ese tema a una, digamos, a una juventud que a mí me parece que es una juventud que está mucho más como liberada de todos los prejuicios que pueden haber alrededor del tema, y que al mismo tiempo, como tienen entre 16, 15, 14, 18 años, pueden llevar a la mesa, a la noche de sus familias esta temática y empezar a discutirla con sus propios familiares, y también promover que quizás si hay alguien conocido de sus padres que puede haber sido adoptado o se sospecha o duda de su identidad, digamos, sembrar esa semilla en su propio, digamos, entorno familiar, ¿no? Entonces, bueno, este es un desafío grande. En el banco hoy en día tenemos aproximadamente 300 grupos familiares que todavía están buscando a sus bebés robados, nacidos en cautiverio o apropiados junto a sus padres. Entran, bueno, prepandemia estoy hablando, ¿no? Por supuesto, hasta el año pasado teníamos entre 1.000 y 1.200 personas que dudan de su identidad, que se presentan el 80% voluntariamente al banco, el 20% solamente es a través de alguna investigación judicial o alguna causa, digamos, que está llevada por la justicia. O sea que esto es bueno, y esto muestra que esta discusión permeó en la sociedad y que ya, digamos, no hay tanta resistencia cuando alguien le plantea a alguien que duda de su identidad y que puede ser un nieto de las abuelas a que se acerque al banco. Y eso, la verdad que es muy importante y ha aceitado mucho y ha perfeccionado las herramientas de la búsqueda. Así que tenemos obviamente los circuitos de robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar, son los mismos circuitos de robo de bebés y trata de tráfico de niños que se usaban en los hospitales, en las clínicas, digamos, para venta de otros niños. Entonces, por eso nosotros tenemos tantas personas que vienen al banco, que la mayoría dan negativos, ¿está bien? Y tan poquitas restituciones, porque es enorme el universo de personas que fueron adoptadas durante esa época o que sufrieron sustitución de identidad. Si nosotros vemos las partidas de nacimiento de los niños, o de los jóvenes, o de los adultos, que fueron, digamos, que son nietos de las abuelas, lo que observamos es que en el 60% de los casos hubo sustitución de identidad, o sea, no hubo una adopción, sino hubo un parto en domicilio. En general está firmado por parteras o por médicos que estaban asociados a algunos circuitos de robo de bebés, como el circuito CAMPS. Ahí hubo una clínica muy conocida, que es la de Franisevich, una partera que las mujeres iban a tener niños ahí, esos niños se vendían porque los entregaban, o les decían que había nacido muerto. Entonces, bueno, utilizaron esos mismos circuitos para robar a los bebés nacidos en cautiverio. Entonces, es muy compleja la búsqueda desde el lugar de la investigación preliminar, porque aparte tampoco hay tantos datos respecto del destino de las embarazadas, digamos. Todavía hoy en día seguimos incorporando grupos familiares al banco de alguna mujer o algún testigo que se anima recién ahora a hablar y se acerca a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Entonces es una búsqueda compleja, y por el otro lado era una época que, como ya les digo, había muchos circuitos de clandestinidad, que hoy en día también existen. Hubo muchos hospitales que estuvieron asociados al tráfico de niños y a esto de firmar partidas fraguadas de nacimiento. Entonces es muy complejo para la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad encarar esta búsqueda. Entonces cada vez que uno llega a un registro de parto donde dice parto domiciliario, innecesariamente hay que mandarlo al banco si es del periodo de la última dictadura. No hay alternativa. Y esos son miles de casos. Miles de casos. Entonces es muy compleja la búsqueda. Sí. ¿Qué tal? Doctora, le hago una consulta.
¿Han tenido algún caso de restitución en el periodo de la dictadura con búsqueda de ADN ancestral, tipo Family Tree o MyHeritage, alguno de esos? Mirá, hubo un caso, nosotros no hacemos ADN ancestral, ahora te voy a contar por qué. Hubo un caso de unas chicas que vinieron al banco y que dieron negativas, digamos, contra las abuelas. Creo que una vino al banco que era negativa y luego ella mandó a ADN ancestral y había ya otra chica, no me acuerdo cómo era bien la historia, y se encontraron dos hermanas. Y de Débora. Las dos no me acuerdo los apellidos, porque fue hace unos años. Las dos tenían hecho el ADN ancestral ahí en Family. Y claro. Las dos habían dejado ya el ADN en el banco. Pero se encontraron recién con el ADN ancestral. Sí. Un poco voy a eso, ¿no? Para hacer el cruce de los negativos del banco. ¿Por qué no se puede hacer el cruce de los negativos, de los ADN negativos? Porque nosotros no tenemos una base de datos de ADN ancestral. Es complejo y es largo para explicarlo, pero no tenemos una base de datos de ADN ancestral. Lali, decile a los compañeros que hagan las preguntas después. Claro. Yo igual decía del ADN ancestral. Ustedes hacen el análisis, lo hacen por STR. Perdón. Sí, no tiene mucho sentido hablar de temas técnicos, porque me parece que estamos en un conversatorio más para hablar de cosas que tienen que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia. Entonces, claro, si es el Día Nacional de la Identidad, me parece que también nos involucra a todos. O todos no somos todos. Perdón, compañeros, compañeras. Cuando comenzó el conversatorio tratamos de dar un encuadre para no interrumpir a los compañeros y compañeras expositores y interrumpir la escucha atenta. La idea es la siguiente, reiteramos, es dejar las preguntas para la apertura del intercambio que va a ser luego de las exposiciones, ¿sí? Lali está tomando nota, las preguntas van por el chat y son reservadas para luego de las exposiciones. Gracias. Perdón, María. Lo que pasa es que, perdón, en nuestro tema, nosotros somos apropiados de todas las épocas y nunca tuvimos respuesta del Estado, ni de CONADI, ni del banco. El banco no tiene que dar respuestas porque el banco, digamos, se maneja con una ley. Bueno, a ver, ¿dónde estaba? Ya no me acuerdo, me quedé pensando. Bueno, entonces estaba hablando de las complejidades de la búsqueda. ¿Está bien? Sí, el desafío, Mariana, el desafío del banco en esta etapa. Exacto, entonces este desafío no solamente lo tiene, digamos, lo tiene el banco, porque el banco en definitiva se maneja con las personas que son remitidas por la CONADI y por abuelas de Plaza de Mayo o por un juzgado, ¿no? Me parece que el gran desafío lo tienen quienes investigan quienes hacen toda esta investigación preliminar para tratar de llegar a una sospecha o a una duda respecto a la identidad de quien podría ser una persona apropiada durante la última dictadura cívico-militar. Así que no voy a hablar, digamos, mucho más, pero básicamente yo creo que ahora hay un salto digamos, de calidad en las tecnologías y todo que va a permitir, digamos, perfeccionar un poco más la búsqueda desde el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es una búsqueda compleja porque a nosotros nos falta una generación y esa generación es crítica para poder obtener un resultado positivo. Muchas veces nosotros no podemos armar los grupos familiares porque están muy incompletos o porque hay familias que fueron diezmadas prácticamente enteras, digamos, desapareció prácticamente todo el grupo familiar, entonces tenemos muy poquitos familiares que han podido dar su muestra, y bueno, y ese es el mayor desafío que tiene el banco, cómo lograr que si ha llegado o ha accedido al Banco Nacional de Datos Genéticos una muestra
de ese nieto de esa familia, cómo lograr que esa muestra nos dé positiva, ¿no? Y que lo podamos identificar. Que eso es parte de la complejidad y parte de los desafíos que tenemos en este momento. Obviamente que, bueno, ya saben cómo es cada restitución, el banco envía su informe o a la CONADI o a abuelas no, perdón, a la CONADI o a la Fiscalía, al juzgado que envió a la persona para informarle de un proceso de restitución, y bueno, y luego se contactan todas las partes que tiene que ver con CONADI, con abuelas, con el juzgado, como para, bueno, avisarle o contarle primero, avisarle a la persona que dudaba de su identidad, y luego contactar a la familia, y bueno, y es ese tiempo que se le da como para ver si se quieren encontrar, no se quieren encontrar. Obviamente todos son adultos, todos son grandes, todos pueden elegir encontrarse o no con su familia. Lo que es importante acá es, digamos, darles una respuesta respecto de un delito tan grave y que además un pacto de silencio con una impunidad tan grande como el que se ha generado a lo largo de estos 44 años en la Argentina, ¿no? Y que esa es la razón por la cual todavía seguimos buscándolos. Así que nada, yo sé, en el 2010 hubo un nieto recuperado cuya mamá embarazada pasó por la mansión Seré, que es Ezequiel Rochestein, no me acuerdo el apellido, Rochestein Tauro. Rochestein Tauro. Rochestein Tauro. Exacto, la mamá no lo tuvo en la mansión Seré, sino en la ESMA, pero bueno, también por la mansión Seré pasaron embarazadas. Así que nada, yo les agradezco esta charla, y bueno, y después cuando quieran respondo las preguntas. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Solo esta trayectoria que hiciste de la historia de las 3 etapas del banco, que es también la historia social de la construcción de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Y estamos hablando de la violación de la identidad, que es un delito de lesa humanidad. De esto estamos hablando. Gracias, Mariana. Y entonces sí, Tati no pudo ingresar, Lali. No, María Su se comunicó con ella y no pudo ingresar, pero mandó un audio, y yo voy a ver si puedo compartir el audio con ustedes, porque nunca lo hice esto. Tengo que compartir pantalla y buscar el audio. Perfecto. Y ustedes me van a decir si se escucha o no. A ver, ¿dónde voy? Esperen. Compartir la pantalla. Sí. ¿A dónde tenés el audio? Espera. Llega la ayuda de la juventud. Es como compartir un Power, ¿es que no? Supongo que en el audio es mismo. A ver, ustedes me dicen si lo escuchan. Dale. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. Esperen. No. A ver. Acá. Ya estamos, ya estamos. ¿Ahora? ¿Se escucha? No. No, Lali, no se escucha. No. El volumen. El
electrónicos. Así que bueno, ¿Ahora? un abrazo enorme. Si querés te mando este audio para ¿Ahora? saludarlos y para agradecerles igual la invitación, pero que bueno, que ¿Escucha? lamentablemente también existen los problemas de la tecnología, las señales, los aparatos que se rompen y bueno, y que forma parte ahora también de casi nuestra vida cotidiana, colapsada por los artefactos electrónicos. Así que bueno, un abrazo enorme, ojalá que puedan pasar una linda tarde ahí con mi coequiper, Guille, que bueno, que siempre está presente. Así que un beso a los compañeros y que sea un lindo recordatorio. Abrazos. ¿Se escuchó? Bueno, sí, perfectamente. Bueno, gracias Tatiana. Vamos a hacerle llegar, por supuesto, el agradecimiento de la asociación, el abrazo a través de las palabras. Reiteramos lo siguiente por algunas de las preguntas. La idea es, en la organización prevista para el conversatorio, que las preguntas, se abra el intercambio a las preguntas luego de las exposiciones. Entonces, bueno, es la hora de presentar al querido compañero y amigo de la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, Guillermo Pérez Roisenblit. Guillermo, simplemente con estas palabras de Silvio, solo el amor convierte en milagro el barro, te damos la bienvenida y escuchamos tu palabra. Gracias. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por invitarme. La verdad es que me nace solamente contar la lucha que llevaron adelante mi familia, mis abuelas, durante 21 años para encontrarme. Yo soy un caso bastante atípico. En realidad, nosotros tenemos en común que nos hermana la tragedia, todos los casos, y después vamos todos saliendo por distintas aristas, como por ejemplo bien contaba Mariana, que tiene que ver también con las distintas épocas en las que nos fueron encontrando. Ya se cumplieron 20 años de que a mí me encuentran las abuelas. Era otra realidad social, política, económica en Argentina cuando a mí me restituyeron. Era otra la realidad del banco también. Así que la verdad decía que mi caso es distinto porque yo no tuve un proceso de madurar una duda para acercarme a la casa de las abuelas. Yo fui encontrado gracias a 2 denuncias telefónicas anónimas que hicieron a la casa de las abuelas, si no me equivoco, el 14 y el 21 de abril del año 2000. La misma persona, una mujer, fue quien hizo las 2 llamadas telefónicas y dio especificaciones muy concretas sobre mi historia, sobre mi vida, sobre quiénes eran mis padres, que eran militantes de Montoneros, que mi mamá era una estudiante de medicina de origen judío. Así que con esos datos y con mi hermana trabajando también en Abuela buscándome, bueno, se saltea todo lo que en ese momento eran los protocolos de aproximación, quién puede culparla, y se va directamente hasta el lugar donde habían denunciado que yo trabajaba para conocerme. El resultado es que después de una breve charla y de una carta, yo unas horas más tarde estoy en la casa de las abuelas, y me están explicando justamente esto de las denuncias telefónicas anónimas, cómo habían llegado hasta mí, y que la única posibilidad de saber si esas denuncias eran ciertas, si yo era
hijo de desaparecidos. Si yo no era Guillermo, sino que era Rodolfo, era mediante un análisis de ADN. Que en ese mismo acto, ese mismo día, 27 de abril del 2000, me dispongo a que me realicen. En ese momento no quería yo esperar siquiera la orden judicial, de pasar por el banco ni nada, así que ese mismo día terminé aportando las muestras hematológicas, las gotitas de sangre. Recuerdo que estaban todos bastante asustados y nerviosos en la casa de las abuelas, porque incluso fui yo mismo quien se tuvo que pinchar porque no podían pincharme el dedo como para sacar la muestra en ese momento. Y al cabo de un mes y medio, estuvieron los resultados. Y bueno, yo no era Guillermo, había sido Rodolfo, y con eso se completaba una búsqueda de 21 años. Yo decía que era otra Argentina, no teníamos las redes sociales, no había el paradigma que hay ahora, no había cambiado todavía el paradigma que hay ahora, donde una sociedad casi en su totalidad festeja cada una de las restituciones. Era un poquito más acotado a los militantes y a los que habían tenido, que habían sido sobrevivientes o habían tenido familiares desaparecidos, el tema de los festejos. Tiempo después, con esto de la triada que es Memoria, Verdad y Justicia, tomándose como pilar de política de Estado, cambia absolutamente todo eso. Lo digo por la importancia que tiene, porque, insisto, en aquel momento era todo muchísimo más difícil, mucho más complicado. Se ha avanzado muchísimo en un montón de cuestiones, como por ejemplo cómo llegar hasta el Banco Nacional de Datos Genéticos, cómo son los resultados, el tipo de acompañamiento, y los organismos que fueron creados como para ir brindando asistencia a cada uno de nosotros en virtud de la realidad nueva y de conocer nuestra verdadera historia y nuestros orígenes, ¿no? Pero el Día del Derecho a la Identidad se conmemora en virtud de un reconocimiento, un homenaje a la lucha llevada adelante por parte de las abuelas. Yo en un momento escuchaba a Mariana detallar cosas muy emblemáticas, como por ejemplo el plan sistemático, y cómo había quedado afuera de las políticas de impunidad, de las leyes de impunidad, el tema de la apropiación de los menores, y cómo un puñado de abuelas, si no me equivoco, menos de 10, 8 creo que eran, 16 años más tarde pudieron conseguir una sentencia que marcó un hito jurídico en nuestro país, que fueron los 50 años de pena a Videla, ¿no? Algo que fue realmente muy importante. Yo particularmente, cuando a mí me alegró muchísimo la sentencia, pero independientemente de lo que decía la sentencia, que también marca un antes y un después, yo no necesitaba tanta confirmación de parte de la justicia de que había habido un plan sistemático, porque justamente, como también nombró Mariana, yo tengo recuerdos de haber pasado días en común y de haber conocido a Ezequiel Roche Tentauro. Ambos teníamos a nuestros apropiadores, que eran personal de la Fuerza Aérea. Los dos trabajaban en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, ese centro clandestino que se identifica cuando me encuentran las abuelas, que es el lugar donde trabajaba quien yo llamaba papá, que era mi apropiador. Entonces, cuando hablan de que a partir de ahí se determina, y la verdad es que muchos de nosotros nos conocíamos con anticipación, con anterioridad, y
no habíamos atado los cabos, ¿no? Pero no somos el único caso. Por ejemplo, Pablo Casariego Tato con los mellizos Reggiano Tolosa, Juan también, después Horacio Pietragala y Victoria Montenegro, y así podemos seguir enumerando muchos casos en los que nos habíamos conocido, nos habíamos cruzado en algún momento de nuestra vida. Yo la verdad que a mí me costó el tema de asumir mi verdadera historia. Tardé muchos años, hay mucho tiempo que yo perdí de haber podido disfrutar más a mi familia. Mi familia es chiquita, o por lo menos lo era antes de que yo me casara. Mis dos papás eran hijos únicos, así que era bastante acotado, los abuelos ya no estaban solamente mis dos abuelas y una hermana, y este proceso de negación, que yo digo que a mí me costó tanto asumir mi historia, la verdad es que no me dejó disfrutarla completamente a mi abuela paterna argentina, pero bueno, el camino fue difícil, no digo que sea sencillo, pero si ustedes a mí me preguntan, yo volvería a recorrerlo como lo recorrí aquel 27 de abril, yendo hasta la casa de las abuelas, ¿está bien? Porque no veo nada más beneficioso que haber sabido realmente quién soy y haber podido conocer a mi familia que me había estado buscando durante tanto tiempo. Después de muchos años, yo también me sumé a la búsqueda de aquellos a los que también considero mis hermanos, porque nos hermana la tragedia, nos hermana la historia, así que de un tiempo a esta parte también estoy colaborando y milito la búsqueda de cada uno de los nietos que nos está faltando. La verdad es que no sé qué más contarle. Alejandra, si vos tenías pensado algo más como para darme pie. Primero, bueno, siempre es escucharte y nos seguimos conmoviendo, Guillermo, y tomo lo último que vos dijiste, esto de el derecho a la verdad, a conocer la verdad, que volverías a transitar todo ese camino y ese itinerario que tuviste que hacer por ese derecho, y sí recordar que el encuadre cuando hablamos de derecho a la identidad, hablamos de un derecho humano, y la violación de los derechos humanos ocurren por parte del Estado. Y acá estamos hablando de la violación de ese derecho de parte del Estado durante la dictadura genocida, y que se inscribe dentro de lo que se considera delito de lesa humanidad. Entonces, ese es el encuadre que cabe a este encuentro, ¿no? Que es el único que cabe. Yo creo, Guillermo, que en este caso estaríamos abriendo ya el intercambio, ¿sí? Para que pueda circular la palabra a través de las preguntas de los presentes y las presentes, y tanto vos como Mariana puedan responder, si te parece. ¿Sí, Lali? Sí, bueno, tengo besos, saluditos, abrazos de la 13 de noviembre, de Ituzaingó, de Tice Carbón, de Ricardo Calabria, del Grupo San Pablo, saludos de Carlos Salas, de Hijos Regional La Matanza para Todos, Carlos Salas hizo una pregunta, un comentario muy importante que tiene que ver con la discusión que se armó en el chat con unas personas que estaban escribiendo, y la pregunta es para Mariana Herrera, y dice: para diferenciar esta discusión que se generó, los bebés apropiados en dictadura es delito de lesa y fuera de ella delitos comunes, pero ¿qué se puede hacer por estos otros reclamos por la identidad fuera de la dictadura?
Bueno, es una buena pregunta. A ver, yo, digamos, no sé de derecho penal respecto de los delitos comunes, ¿está bien? Ahora, me parece que hay que dar una respuesta. Yo creo que se tiene que dar una discusión en el Estado de la posibilidad de que, digamos, una persona tenga el derecho a conocer sus orígenes. Ahora, esa respuesta algunas veces la da la genética y otras veces no la da la genética. ¿Está bien? Porque tiene que haber como una conjunción muy, muy grande, y esto, digamos, lo explico. En el Banco Nacional de Datos Genéticos nunca hubo otro banco que no sea el de las abuelas. ¿Está bien? Cualquier otro caso que se realizaba en el banco, en el marco de la ley anterior, la 23.511, eran casos como uno a uno, era un estudio de paternidad, o era un estudio de criminalística, o algo por el estilo, pero no había un banco de personas que buscaran su identidad de otras épocas y de otro periodo que no fuera el de la última dictadura cívico-militar. Entonces esto es importante porque en un banco se conjugan dos cosas: familias que buscan a sus niños y las personas que dudan de su identidad, que tienen partidas de nacimiento de ese periodo. ¿Está bien? Entonces, para que uno logre, y estas son las complejidades que para mí el Estado Nacional las tiene que encarar, para que uno trate de solucionar los problemas de identidad de origen de cualquier persona por fuera de ese periodo, se tienen que dar dos cosas. Uno son las personas que dudan de su identidad, pero por el otro lado tiene que haber un universo de padres o madres que los buscan, ¿está bien? Eso por un lado, por lo menos para que se construya un banco genético, pero previo a un banco genético tiene que haber toda una investigación preliminar, porque muchas veces esa búsqueda se soluciona yendo a los registros civiles, mirando en las partidas en los registros de adopción, si está el nombre de la persona que los entregó, digamos de la madre que los tuvo, porque hay casos en los cuales hubo una entrega por parte de una madre biológica porque no los podía tener o por la razón que fuera. Y hay otra situación que está asociada a lo que tiene que ver con los delitos de tráfico de bebés, que hasta hoy en día siguen existiendo en las provincias, en los hospitales y todo. Entonces, tiene que haber, el Estado tiene que empezar a pensar y dar la discusión respecto de cómo resuelve estas situaciones de identidad de origen. Y esto, a esta altura, ya no se hace. El Banco Nacional de Datos Genéticos es un banco chico en el cual trabaja en una temática con una base de datos que es limitada. Lo que se trabaja ahora, de la manera que se trabaja, es federalizando la búsqueda, y donde se aportan perfiles genéticos en distintos laboratorios de los poderes judiciales, incluso y toda una base de datos, y es la administración de la base de datos la que permite hacer las comparaciones. Por ejemplo, si hay una madre que denuncia en Tucumán que le robaron a su bebé, se carga el perfil genético desde un laboratorio de Tucumán, y si el bebé fue adoptado por una familia que vive en Buenos Aires, se analiza y esa persona que duda de su identidad en un laboratorio de Buenos Aires y se carga la misma base de datos y se hacen las comparaciones. Esa es la manera que se trabaja ahora en todo el mundo respecto de estas temáticas. A mí me parece que hay que dar una discusión fuerte, que hay que consultar a los especialistas. Muchas veces las leyes se sancionan sin conocimiento porque las sancionan abogados o legisladores que no consultan a los científicos, que les dicen qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y me parece que es una deuda pendiente. Entonces, bueno, no sé si contesto ahí esta pregunta, pero me parece que es una discusión que ya se está dando incluso, no es que, digamos, no es que el Estado es ajeno, pero se necesita, bueno, profundizar esta discusión. Bueno, acá tengo otra pregunta de Mónica Hasenberg, una gran fotógrafa, le mando un beso grande. ¿Hay alguna nieta identificada y que no haya aceptado su verdadera identidad, que no haya formalizado esa relación familiar? Bueno, el banco no sabe eso. O sea, yo sé de los nietos que... ¿Guille?
Sabemos, como Guillermo, como montones de nietos que siguen viniendo al banco y a conversar, y que los vemos en los anuncios de las abuelas y todo eso. Yo, digamos, a ver, el banco es un laboratorio que genera los informes, y a partir de ese momento, nosotros, salvo que nos enteremos por los medios o por la tele, o que alguien nos venga a contar cómo fue el encuentro, nosotros no tenemos acceso a esa información. Yo no sé si hay alguien que no haya tomado contacto con sus familias. Capaz que Guille lo puede responder mejor que yo. En realidad, conozco casos que han sido muy difíciles, incluso más difíciles que el mío. Toda una etapa previa a que vos te incorpores, Mariana, a lo que es el Banco Nacional de Datos Genéticos. Yo era una persona que me negaba a pasar por el Banco Nacional de Datos Genéticos, independientemente de que me había realizado uno con la base de datos que tenían las abuelas en el extranjero, ¿no? Como contaba al principio. Pero éramos varios los que no queríamos pasar en ese momento. Mi justificación, mi excusa era, a mí me hacían portar una mochila, una responsabilidad que yo, dando el sí para ir al Banco Nacional de Datos Genéticos, era responsable de alguna manera de generar la prueba que necesitaba el Poder Judicial para condenar a mi apropiador. En ese momento, yo había dicho hace un rato que a mí me costó muchísimo el tema de asumir mi historia. Una de las cuestiones era la responsabilidad penal que iba a tener que asumir y afrontar mi apropiador. Y la verdad es que yo le pedí al Poder Judicial, que ya que no había hecho nada por mí en 21 años, porque a mí no me había encontrado el Poder Judicial, a mí quien me encontró fueron las abuelas, yo le pedí al Poder Judicial que me librara a mí de esa responsabilidad, de ser quien con mi decisión terminaran condenando y juzgando a mi apropiadora. Después el tiempo hizo que eso también fuera allanado, digo porque, y mira, justamente la palabra, había un equipo interdisciplinario, que capaz que Mariana va a poder hablar mucho más. Yo no pasé por ese equipo interdisciplinario, pero donde la responsabilidad de decir que sí o que no se le quitaba de los hombros a cada uno de los posibles nietos. Entonces se realizaba, si mal no recuerdo, Mariana me va a corregir cualquier cosa, se realizaba un allanamiento con gente que estaba, además de realizando este allanamiento, con profesionales para apoyar a las personas, y en vez de requerir una extracción de sangre, lo que se traía o lo que se recolectaba de los domicilios era material genético, un cepillo de dientes, ropa interior, un peine, y eso era, además de que te libraba de la responsabilidad, era absolutamente menos invasivo, y con eso se podía realizar el ADN. Hubo casos que, si mal no recuerdo, Ezequiel Roche Tintauro y también Evelyn Bauer Pegoraro, que ella era de Mar del Plata, que estaban absolutamente negados a realizarse. Sí, yo creo que con Evelyn se creó jurisprudencia alrededor del tema del allanamiento, que el caso de Evelyn fue el que sentó jurisprudencia respecto de esta discusión, ¿no? Porque era o el derecho a la intimidad, pero al mismo tiempo se puso ahí en discusión que desgraciadamente ustedes eran las pruebas del crimen también, ¿no? Entonces ahí se abrió una puerta. Y respecto a lo que vos decís, Guillermo, también lo que es interesante, que tiene que ver con estos periodos que yo cuento, es que la mayoría de los allanamientos se hicieron en momentos en los cuales los apropiadores vivían. Y ahora ha cambiado mucho eso, porque hay muchos nietos que se han acercado después de que fallecieron sus apropiadores, o quienes los criaron. Entonces, yo creo que se jugó mucho durante una época de ese tema, y creo que los allanamientos, como vos decís, liberaron
en cierto sentido, ese peso de decir, bueno, yo estoy condenando a gente que me crió y que, bueno, que tenés un vínculo de afecto con ellos y que, digamos, bueno, que es razonable que no cargar con ese peso, ¿no? Es muy difícil entender. A mí, Estela de Carlotto, en el año 2000, si no me equivoco, me había dicho algo que en ese momento me llamó por teléfono a casa y me dijo algo que en ese momento a mí me resultó absolutamente chocante, una patada en los dientes, literalmente. Era que mis apropiadores habían decidido hacer algo hacía 21 años, y que cada uno de los días de mi vida habían elegido continuar haciéndolo. Entonces, ¿qué tenían que hacerse responsable de esa elección? A mí la verdad que en ese momento me resultó sumamente chocante. Pero a la distancia, es verdad, es toda la verdad. Mis apropiadores, porque en mi caso no fui adoptado, yo fui apropiado. Claro. Mis apropiadores tenían 33 años al momento en que cometieron el delito conmigo. Yo ya pasé por esa edad, ¿está bien? Y yo sé perfectamente que ya a los 33, incluso a los 15 años, a la mitad de esa edad, uno ya identifica lo que está bien y lo que está mal. ¿Está bien? Y no es necesario conocer el Código Penal como para identificar que vos estás cometiendo un delito. Pero lo peor de todo es que los delitos, como bien decía un compañero por acá, que si no me equivoco es Carlos Salas, que los delitos estos de lesa humanidad, y en especial los delitos que se cometen contra nosotros, son de acción continua. Solamente cesa el delito al momento en que el Estado a nosotros nos restituye nuestra verdadera identidad. Hay algunos casos en los que llevamos 43, 44 años con esto. Digo, para que ustedes terminen de entender lo macabro que puede llegar a ser, y nosotros terminamos ahí en el medio porque, para colmo, tenemos un afecto con estas personas. Un afecto y una situación como de cierto deber o cierta deuda que tenemos con ellos en virtud de este cariño. Pero está todo esto mezclado con tintes de una desilusión enorme, gigante, abismal. Porque no todos acá son padres, pero todos acá en algún momento fueron hijos, y las dos personas con las que uno tiene confianza absoluta, de las que jamás va a esperar que puedan dañarlo, es ni más ni menos que esas personas a las que uno llama mamá y papá. Y que esas personas resulten ser quienes te han mantenido durante toda tu vida en una mentira, en una situación irreal, apartado de tu verdadera historia, apartado de tus sentimientos, cual objeto, como si fuera simplemente una posesión, es muy, pero muy difícil de asimilar, y es muy difícil de seguir adelante en virtud de esto. Independientemente de eso, yo pude continuar, a pesar de todo esto que les estoy diciendo, pude continuar una relación con mi apropiadora, más no con él. Hay muchos acá que conocen la historia. Él trabajaba como personal civil de inteligencia en este lugar que yo refería como la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, un epicentro represivo de lo que era zona oeste. Capaz que muchos compañeros acá, incluso Herman o Viviana, van a poder detallar específicamente más sobre el accionar represivo que tenía la Fuerza Aérea en la zona. Bueno, además de todo, cuando el Estado lo requiere, la justicia lo requiere para que se haga cargo de su responsabilidad penal, a mí me termina amenazando de muerte. Así que la verdad es que fue siempre muy difícil de poder continuar con una relación con eso. Pero con respecto a la pregunta original, vuelvo a la pregunta original, incluso Evelyn Bauer Pegoraro, que fue un caso emblemático, que sentó jurisprudencia, tengo entendido que llegó a conocer al menos a una de sus abuelos.
yo reitero, es muy, pero muy difícil, en especial cuando uno no busca su verdadero origen, su verdadera identidad. A cada uno de nosotros nos cuesta más, nos cuesta menos, es mucho, ha resultado ser mucho más sencillo, como también decía Mariana, luego de la muerte de los apropiadores, poder acercarse hasta la casa de las abuelas. Ese sentimiento de deuda creo que se termina evaporando, no puedo decirlo en mi caso porque yo fui movido para saber si tenía o no tenía una hermana, después de haberme criado como hijo único. Esa fue mi motivación para ir hasta la casa de las abuelas. Pero hasta donde yo tengo entendido, Mónica, todos en algún momento han tenido algún tipo de relación y acercamiento con aquellos familia, ¿no? Ana González quería hacer una pregunta. Desmuteate, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Felicitaciones por esta actividad. Yo más que hacer una pregunta, quería hacer un comentario a partir de una experiencia de trabajo, donde se une el tema del crimen de lesa humanidad, que es la apropiación de niños, con el tráfico de niños. Y es el caso de Guatemala. Digamos, Guatemala tiene más de 5.000 niños que fueron apropiados en el marco de las masacres, o sea, donde venía el ejército y masacraba a las comunidades, o sea, y en un determinado momento bajaban los helicópteros y se llevaban los niños. Esos niños fueron dados en adopción internacional a través de la facilitación de leyes, por la cual cualquier abogado podía hacer un acta y entregar un niño en el tráfico internacional, porque esos niños eran comprados, o sea, por familias de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de Suecia. Estoy nombrando los países donde fueron encontrados. La diferencia con el caso argentino, por lo cual no se la quedaron los militares, es que esos niños, la mayoría eran indígenas. Entonces no eran queridos porque eran morenos, eran morochos, y no era un botín de guerra apetecible para los altos mandos militares. Pero sí, las mujeres de los generales y de los coroneles pusieron casas de adopción justamente en los lugares donde fueron la mayor cantidad de masacres. No estamos hablando del siglo XIX o del siglo, estamos hablando de 1881 a 1884, ¿no? O sea, y el problema de la revinculación, porque en Guatemala la población, digamos, o sea, las organizaciones de derechos humanos priorizaron la revinculación, el intento de revinculación, porque en muchos casos había varios hermanos, y en muchos casos las madres estaban vivas. O sea, hay testimonios donde cuando bajaban los helicópteros y se llevaban los niños, las mujeres se colgaban de los helicópteros para evitar que se los llevaran, pero se los llevaban lo mismo, ¿no? O sea, entonces acá tenemos un caso donde se une este tema del tráfico, ¿no? O sea, en este caso internacional, donde era un ingreso enorme de divisas para Guatemala, porque se vendían muy, muy caros esas criaturas, ¿no? Con crímenes de lesa humanidad, porque se dieron en el marco de las masacres, de la guerra contrarrevolucionaria, contrainsurgente en el altiplano indígena, ¿no? O sea, acá se encuentra una situación que se está dando actualmente, porque esos niños obviamente no se podían ocultar de que eran adoptados, porque una familia sueca no tenía niños morenos, o sea, nunca pudieron ocultar el fenotipo de las criaturas, y ya ahora de adultos están exigiendo mucho, sobre todo en Canadá y en distintos lugares, el conocer sus lugares de origen, y se enteran que fueron comprados en el marco de las masacres. Estos padres que compraban esos niños no necesariamente sabían el origen de dónde venían esas criaturas. O sea, entonces, eso es un tema que es un poco que se dio el debate en el chat, ¿no? O sea, cuando hay toda una práctica, digamos, social, histórica de comprar niños.
cada vez que se compra un niño, no se sabe a quién se está realmente afectando, ¿no? O sea, y en nuestro país esta práctica ha sido muy, muy extendida, digamos. O sea, es más, muchos de los adultos que han ido al banco de datos a hacerse los estudios, encuentran que sí, no son hijos de sus apropiadores, pero no son hijos de desaparecidos. Entonces, ahí hay una situación que es sumamente compleja, ¿no? O sea, donde obviamente hay enormes vacíos legales, y por otro lado, una muy importante tarea de concientización a toda la sociedad, que un ser humano no se puede comprar y no se puede vender, por más deseo de maternar o de paternar que se tenga, digamos. O sea, entonces, creo que hay una tarea, digamos, por un lado, sí, de políticas públicas. Es muy difícil, como decía Mariana, alguien que sabe que ha sido adoptado o comprado. ¿Cuál es el universo? Toda la población de la Argentina, y países vecinos, etcétera, ¿no? O sea, en el caso del tráfico, de la compra-venta de niños, en el marco de las masacres, donde es un crimen de genocidio y de lesa humanidad, digamos, quizás es más fácil rastrear las comunidades y encontrar, y de hecho ya se encontraron más de 2.000 niños, que ya no son niños, en relación a esas comunidades. El problema es que esos niños no hablan, o esos adultos, no hablan el idioma de sus padres o de sus madres, no tienen la misma cultura, más allá del problema ideológico, porque sin duda los apropiadores acá tenían una ideología completamente contrapuesta a la de los padres biológicos a los cuales fueron apropiados los niños. En el caso de Guatemala, la situación se agrava porque esos jóvenes, adultos hoy, saben que han sido robados en el marco de una masacre, donde quizás su madre, digamos, o sea, hay muchos casos, pero hay un caso de la mujer que estuvo 25 años buscando a su hija, cuando la encontró en Suecia, la hija hablaba sueco, la mujer hablaba solamente su idioma indígena, y la hija medía más de 50 centímetros más que su madre, y que toda su familia, porque obviamente había sido bien alimentada, etc. Y culturalmente tenían una distancia enorme, con lo cual al otro día la madre murió de un infarto, sabiendo que su hija que había vivido, etc., ¿no? O sea, y lo que sí creo, en función a lo que se discutía en el chat, es que las abuelas abrieron un camino, abrieron ese camino que hoy permite a muchos decir, bueno, yo no he sido apropiado en el marco de la dictadura. Yo lo que veo muchas veces hay enojo de esas personas que no han sido apropiadas en el marco de la dictadura, pero sí en esa práctica aberrante que ha compartido el conjunto de la sociedad, de adoptar y comprar y vender niños, ¿no? O sea, que entonces en vez de enojarse con las abuelas y con los hijos y con todos los que estamos en el chat, se tendría que ver, digamos, cuáles son los vacíos y qué manera, porque una persona que fue comprada hace 50 años, es muy difícil encontrar si no hay evidencias en el registro civil, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces sí que cabe una concientización de la sociedad. Pero en el caso guatemalteco, yo quería traer esto, y para terminar, esta situación donde la compra-venta y el tráfico internacional de niños, en este caso, están enmarcados en delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Disculpen que me haya extendido, pero me parecía importante por ahí, porque además ahora estoy por viajar a Guatemala, me gustaría poder vincular a estos jóvenes que están ahora tratando de encontrar sus raíces con los nietos restituidos en la Argentina. Sería muy lindo poder hacer esa situación. Muchas gracias y disculpen la maravillosa intervención. Gracias Ana. Sí. Gracias Ana. Acá voy a pasar a tenemos saludos de la Federación de Docentes Peronistas Néstor Carlos Kirchner, del Frente de Derechos Humanos de Nuevo Encuentro Ituzaingó,
Y tenemos saludos de Mario Pellegrini, y tenemos una pregunta de Carlos Salas, de Hijo Regional La Matanza, para Guillermo. Y la pregunta dice, ¿qué reflexión te cabe expresiones como mi papá mató a mi papá? Y otra pregunta es si hay algún proyecto para trabajar en las localidades chicas y alejadas para crear un banco de sangre o voluntarios. Mariela Zaleski dice que en su localidad, que no sé cuál es, no tienen banco de sangre, pero sí se puede crear un registro de personas. ¿Esa pregunta es para Guillermo? No, esa es, la anterior era para Guillermo y la otra es para Mariana. Contesta, Guillermo. Voy yo primero. Carlos indudablemente estuvo googleando. Mi papá mató a mi papá es el título que puso un medio español después de haberme hecho una nota. Yo me cuestioné muchísimo al periodista por esta cuestión, por este título en realidad. Me pidió disculpas, me dijo que había sido el editor y que, bueno, en algún momento este tipo de cosas se terminan haciendo como para tratar de influenciar un poco más tráfico desde las redes sociales hacia el sitio. Lo cierto es que es muy, pero muy poco feliz el título. Era una nota donde yo contaba mi historia y donde contaba revelaciones que hizo mi apropiador para conmigo. Mi papá es uno solo, es José Manuel Pérez Rojo, quien se encuentra desaparecido desde el 6 de octubre de 1978. Mi mamá es una sola, es Patricia Julia Roising, también desaparecida desde el mismo día. Tenía una particularidad de que estaba embarazada de 8 meses, cursando su 8º mes de embarazo que era de mí, está bien. Y cuando hablamos de papás, son solo ellos. Los otros, por lo menos no en mi caso, no son papás adoptivos, no son papás del corazón, son sencillamente apropiadores. Yo sé que es difícil, que cuesta, que en algunos casos hay algunos nietos, y yo los respeto pero profundamente, que a los que puede incluso llegar a dolerles estas palabras. También sé que hay casos donde hubo adopciones absolutamente legales de algunos de nosotros, de los nietos, pero en mi caso particular, por eso lo aclaro, son apropiadores. ¿Y por qué el título es Mató a mi papá? Porque el día que yo recibo la confirmación de que soy hijo de desaparecidos, primero lo recibo no del banco de datos que tenía abuelas de manera privada en Estados Unidos, sino lo recibo de parte en boca de mi apropiador, en un auto, donde se quiebra el llanto y me empieza a contar que en el lugar donde él trabajaba tenían secuestrados a mis padres, que es ahí en La Riva. Si no me equivoco, ayúdenme la gente de Morón, San Martín y Entre Ríos. Sí, bien. Ahí es. Entonces, en ese lugar los tenían secuestrados, a mi papá lo torturaban, mientras mi mamá escuchaba cómo lo torturaban. Él me aseguró, estas palabras textuales, quédate tranquilo, mientras tu mamá estuvo embarazada de vos, a ella no le hicieron nada. No puedo hablar de lo mismo de tu papá. Yo a tu mamá la traté bien, me decía, cuando no estaban los jefes o los oficiales, yo la sacaba a pasear por el patio interno, le pedía que se porte bien porque no la quería lastimar, y cuando no estaban los jefes, además, le llevaba comida, que era huevo duro o leche. Esos eran los privilegios. Y que él estaba metido en este lío por una promesa. La promesa era que si a mi mamá le pasaba algo, mi mamá, según él, mi mamá le había pedido que si a ella le pasaba algo, que él se quedara conmigo. Esto yo estoy absolutamente seguro que es falso, de toda falsedad, porque la Fuerza Aérea sabía perfectamente dónde devolverme, dónde dejarme, porque estuvieron más de 2 horas circulando en una caravana de vehículos donde estaba la Patotti, donde estábamos secuestrados nosotros, hasta que encontraban algún familiar paterno para dejar a mi hermana, porque a mi hermana también la secuestraron el 6 de octubre, una hermana que es 15 meses mayor que yo,
Así que sabía perfectamente, por lo menos, dónde había familia paterna. Pero además de todo eso, una semana o 15 días después de habernos secuestrado, mi mamá consigue que la Fuerza Aérea la comunique con mi abuela Rosa, con mi abuela materna, con la excusa de indicarle qué vacunas le faltaban a Mariana, mi hermana. Esto era indudablemente una prueba de vida de mi mamá a mi abuela, porque Mariana tenía todas las vacunas, pero había conseguido convencer a los secuestradores, a la patota, al grupo de tareas, de que se comuniquen con ella. Y hubo otro llamado unos días más tarde, donde incluso el secuestrador, perdón, es mi hijita, el secuestrador les decía a mi abuela que vaya preparando todo el ajuar porque me iban a entregar al momento en que yo naciera. Así que, como ven, esto era una vulgar y vil mentira. Y en el caso de que esto fuese verdad, ¿cuál sería la desesperación, el grado de desesperación que tenía mi mamá? ¿Qué tan malos eran los malos estos, que mi mamá le tiene que pedir, por favor, que uno de sus secuestradores se quede conmigo? Si esto es verdad, esto da la magnitud de lo sanguinario, de los crueles que podían llegar a haber sido. Así que yo prefiero creer que es simplemente una vil mentira. Y de esto es de donde Carlos encuentra la nota. La nota era esto: mi apropiador participó de la desaparición de mis padres y de la mía, indudablemente. Y ahora paso la palabra a Mariana, que habían hecho una pregunta más técnica. Bueno, lo mío es una nimiedad para contestar al lado de este relato, te puedo asegurar. Acá vi la pregunta. En mi localidad no tenemos banco de sangre, pero se puede crear un registro de personas. Supongo que se refiere a este tema de buscar la identidad biológica o la identidad de origen. A ver, no tiene sentido crear un banco de sangre mientras no haya una investigación alrededor de cada caso en particular, porque si no estaríamos generando un banco gigantesco con muestras, o sea, con personas que nunca van a encontrar su identidad de origen ahí adentro tampoco, porque del otro lado no hay quizás madres que puedan denunciar de la misma manera. Por eso todo se tiene que hacer en el contexto de una ley marco, de un proyecto marco bien organizado, donde se vea cuáles son, digamos, cuáles son las herramientas que se pueden utilizar, cómo. Hay toda una parte, es muy importante, nosotros lo hemos visto en los juicios, en la forma en que se trabaja respecto del destino de cada uno de los desaparecidos también, que tiene que ver con toda la investigación preliminar, y muchas veces esas respuestas se encuentran en otros lugares y nunca llegan a la genética. Entonces, por eso es muy importante que en el caso que se sancione, vuelvo a decir, una ley de identidad de origen sea una ley muy integral, que no esté hablando de un banco solamente de datos genéticos, que se esté hablando de una investigación que va más allá del banco y que es previa a que una muestra o que una persona acceda con su sangre a un banco. Así que bueno, eso es lo que puedo contestar de esto. Bueno, gracias. Tenemos una chica que nos está escuchando desde la Universidad de Newcastle, en Inglaterra. Me escribió la profesora y dice que una de las estudiantes está escuchando este conversatorio porque quería investigar sobre este tema. Así que bueno, llegamos lejos, parece. Y bueno, ahora Tere, si querés decir algo, por favor. Bueno, después de todo lo que hemos oído, yo lo que quiero es decir que la Asociación Seré por la Memoria y la Vida les agradece terriblemente a Mariana, que nos dio una explicación que nos dejó, a Guillermo, que lo conocemos de siempre, que hemos estado en su juicio, pero cada vez que habla es como si empezase todo de nuevo. Tatiana no estuvo, bueno, no importa, igual le mandamos saludos. Y yo quiero hablar un poco, decir también a Ana González, que ha trabajado mucho en Latinoamérica, y que tuvo el gusto, yo creo, de que ha estado también con Dualde el bueno, varios años, ¿no? ¿No? Ana, ¿cuántos años estuviste con
con Dualde. Es una compañeraza. En la Secretaría de Derechos Humanos desde el 2003 al 2015. Por eso. Y después me echaron en el 2017. Bueno, estuviste bien echadas en el 17. Bueno, entonces yo agradezco a todos. No le agradezco a Germán, porque Germán es de la familia, es como de nosotros, pero sí agradecerles a todos. Me alegro muchísimo lo de Ana, que haya estado acá. Bueno, Viviana ya es nuestra compañera también. Los demás son todos compañeros y nos conocemos todos. Y bueno, nuevamente agradecerles mucho, Mariana, la verdad, nos abriste, a mí por lo menos, me diste tantos datos que no los sabía y que quizás si no hubieras venido nunca los hubiera sabido. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, les agradezco muchísimo. Y bueno, ahora no se vayan porque Germán canta la canción última. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Antes de cerrar la actividad, me gustaría decir algo en relación también a lo que sucedió con el chat, a estas personas que merecen nuestro respeto también por haber sido víctimas, ¿no? Están en búsqueda de su identidad biológica. Yo, por mi experiencia en el municipio de Morón, en Mansión Serena, en la Casa de la Memoria y la Vida desde hace tantos años, tengo que decir, el Estado Municipal de Morón no solamente siempre recibió y atendió con mucho respeto a estas personas, sino que se les ha cedido el espacio físico de la Casa de la Memoria para que hagan sus reuniones, y para que usen los teléfonos y las instalaciones. Hablo precisamente de dos organizaciones, una que se llama Quiénes Somos y otra que se llama Raíz Natal. Y ahí tengo que decir lo siguiente, con una nos llevábamos fantástico, ¿no? Porque su reclamo, que es totalmente legítimo, no tuvo que ver con denigrar la lucha de las abuelas o con la crítica destructiva a la CONADI, o a nosotros mismos, ¿sí? Que con la otra agrupación, ¿sí? Con otros actores, digamos, que venían también desde esta historia de haber sido fraguadas sus partidas de nacimiento, de haber sido robados o vendidos y demás, pero por fuera del periodo dictatorial. Bueno, con otras personas, como las que hoy también han casi en una suerte de boicot, ¿sí? Participado de esta actividad, hemos tenido, por supuesto, diálogos bastante cruzados y bastante ácidos. Y yo quiero dejar en claro que desde el municipio de Morón, tanto la gestión de Martín Sabatella como la anterior gestión de Lucas Gui, se ha trabajado siempre con mucha responsabilidad por los derechos humanos en general, ¿sí? Esto no tiene que ver con que nuestra militancia termina en lesa humanidad, dictadura y terrorismo de Estado, sino que a estas personas, de hecho puedo nombrar a un par de personas con nombre propio, que son amigas, como Patricia Peña, justamente la persona que llevaba a cabo la tarea en Raíz Natal, esta organización, como Claudia Raimondo, que es una chica que es de Rosario, también está en búsqueda de su identidad biológica, con quien hemos programado muestras artísticas que ella realiza en la Casa de la Memoria y la Vida. Digo, me dolió mucho que por momentos, ¿sí?, haya alguna suerte de querer romper la actividad en lugar de dialogar, en lugar de preguntar con respeto, que por supuesto, vuelvo a repetir, es legítima la búsqueda, como decía Mariana, digamos, las herramientas que hoy tenemos son las que tenemos. Y como decía la otra compañera, su enojo es muy entendible, pero tal vez no sea, ¿sí?, propicio direccionarlo en esta charla o en determinados ámbitos. Dicho esto, ¿sí?, porque también tiene que ver con las gestiones de las que yo he participado, ¿sí?, y también porque hablar del intendente Morón actual tiene que ver también con una gestión que también fue muy importante en la historia del municipio de Morón, como la de Lucas Gui. Siempre se ha tratado a estas personas con muchísimo respeto, se les han dado las herramientas y los insumos que pudimos darle en su momento, y molesta y duele, ¿sí?, justamente, ¿no?, estén esperando esta actividad con la clave libre, ¿sí?, y meterse solamente para criticar de una manera que no me parece a mí la más acertada, la más constructiva. No invita al diálogo, invita justamente a tomar distancia, ¿no es cierto? Me parece que es contraproducente para ellos mismos el hecho de tener actitudes por el estilo. Dicho esto, sin querer aburrirlos, pero tenía que hablar porque, por supuesto, me ha tocado laburar en Morón durante muchos años, hace 15 años que trabajo allí, y dos organizaciones, no una, dos organizaciones en búsqueda de la identidad biológica por fuera del periodo de la dictadura, por fuera de la búsqueda de las abuelas, que han sido tratadas con muchísimo respeto, ¿sí? Y a veces nosotros hemos ligado lo contrario, digamos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nobleza obliga, había que decirlo, y ahora sí nos despedimos con una canción. Acá estamos. Que la seleccionó la presidenta de la Asociación CELE, o las chicas de la asociación. Yo tengo muchas canciones, vamos a decirlo, pero estas me obligan casi, en un acto así polémico, a cantar estas canciones del inicio y del final. Estrella
estrella, ¿cómo ser así? Tan sola y nunca sufrir. Brillar, brillar, casi sin querer. Dejar ser lo que es. Es cuerpo y es luz, la constelación. Y estás en su corazón. Y vas y vienes como una señal del más allá de la oscuridad. Tu luz sutil es parte de mí, así como es del amanecer. Mejor, mejor es poder gozar la paz que traes aquí. Yo canto y canto por poderte ver. El cielo lleva mi mirar. Yo canto y sé que también me ves aquí, con esta canción. Bueno, muchas gracias por escuchar. Un honor, como siempre, acompañar. Desmutéense, yo ya habilité a todos para